Muy bien, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast con Ganadería Más Finca, donde vamos a continuar hablando sobre aspectos muy importantes de cara a la ganadería y a muchos aspectos que los consumidores normalmente no conocemos. El día de hoy nos encontramos con Sebastián Posada, es el director de la parte de ganadería de Más Finca, donde vamos a conversar de muchos temas de interés, los cuales nos van a llevar a conocer un poco más de qué pasa en nuestras mesas y de dónde nace y cuál es el origen de todo esto que nosotros podemos tener en las tiendas y en las boutiques de carnes al servicio de nosotros. Entonces, Sebas, así nace nuestra carne. Hoy estamos donde todo comienza, con los animales, en la finca. Cuéntanos un poquitico de tu trayectoria, quién es Sebastián Posada, para que demos inicio a este podcast. Ok, gracias Juan, y de nuevo bienvenido. Sebastián Posada es un administrador de empresas agropecuarias y un apasionado por lo que hace. Mi familia, productores de ganado de toda la vida y enfocados en el sector agropecuario y de ganadería, valga la redundancia, y me levanto todos los días con un único objetivo en esta compañía, que es producir la mejor carne de Colombia. Qué bien, Sebas. ¿Cuánto llevas en la compañía? Llevo ya 13 años sumando y esperando jubilarme en ella. Bueno, eso está muy bien, Sebas. Hoy tenemos unos temas, obviamente el tema que tenemos es bastante extenso e importante. Sin embargo, digamos que en la conversación de hoy la vamos a enfocar básicamente como hablar de razas, un poquito de certificaciones y todo lo demás. Vamos a hablar Angus, Brahman y Brangus. Sí. Una combinación que a veces cuando llegamos a los estantes de carnes y todo lo demás no entendemos, porque nos hablan de Brahman, nos hablan de Angus y nos hablan de Brangus. La importada es muy de Angus, tanto de Sudamérica como de Estados Unidos. Colombia habla un poquito más de Brahman y ustedes hablan de Brangus. Contanos un poquitico cómo se desglosa toda esta historia. Ok, Juan, mira, digamos lo que más que calidades o categorías de carne, son animales diferentes, que son la misma, digámoslo, la misma especie, que sigue siendo un bovino, ¿cierto? Cada uno de ellos con un proceso de selección a lo largo de los años muy diferente. Si empezamos por la raza Angus, en los últimos 100 años, a raíz de unas políticas principalmente americanas de mercadeo y demás, se dio a conocer en el mundo como la mejor carne por su marmoreo y por su terneza. Realmente la raza es originaria de Escocia y cuentan la historia que un campesino hace muchos años dio en tributo a la reina de Inglaterra una vaca o un novillo. Y ese novillo la reina lo sacrificó y vio que era muy bueno, y de manera inmediata fue y le quitó el hato al campesino. Se le dio continuidad a ese hato, que ese hato hasta el presente, digamos, lo sigue vigente y es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores, y la raza continúa el mejoramiento genético, principalmente en los Estados Unidos y en Argentina, con criterios de selección muy diferentes. En Colombia la raza ingresó hace muchos años y vino generando a lo largo del tiempo un desarrollo, encontrándose con muchas limitantes de comercialización, pero que cada día con la globalización se va conociendo más. Pero la raza tiene un limitante muy importante en Colombia, y es que, como ustedes bien saben, Colombia está ubicado en trópico. Y al estar ubicado en trópico, la raza como tal es seleccionada en Europa, o es una raza británica. Al ser una raza británica, es una raza muy susceptible a ectoparásitos y a vectores como la mosca, la garrapata, y al ser tan susceptible, en eso está, digámoslo, nada más se pudiese producir en trópico alto. Y como ustedes bien saben, hoy en día en Colombia las tierras de trópico alto no son tierras que se comercialicen por hectárea, sino que ya hoy en día son por metro cuadrado. Entonces, producir... Es decir, eso es que subió mucho el costo de la tierra. Subió demasiado el costo de la tierra cuando Colombia es un país tropical. Entonces, al ser tropical, en Colombia, digamos, lo que se produce
otra raza diferente, ¿cierto? Que es el Brahman. Colombia a nivel mundial es conocido por la calidad del Brahman, que creo que conoces un poco del tema, y ese Brahman no tiene las bondades que tiene la raza Angus en calidad de carne, en terneza, pero sí tiene algo muy importante para el trópico colombiano, que se llama la adaptación, ¿cierto? La adaptación al medio ambiente, a los factores que te estaba contando, que el Angus es muy susceptible. Entonces, para poder generar una producción un poco más masiva, ¿cierto? Se fue generando ese cruzamiento entre ambas razas, en donde el Angus pone la calidad de la carne, la precocidad, la longevidad, y el Brahman pone la adaptación, ¿cierto? Porque si yo llevo un Angus a clima caliente, como lo hablo en lenguaje coloquial, es como si yo metiera un Ferrari a una carretera destapada, ¿cierto? El Ferrari se comporta muy bien en unas condiciones, pero no en una carretera destapada. Y es al revés con el Brahman. Es como si tú metieras un Toyota a una autopista de 6 carriles, no se te comporta mejor el Angus. Al generar ese cruzamiento se puede, digámoslo, exponenciar la producción, generar más volumen, porque a pesar de que es un nicho, se tiene volumen, y ese volumen te permite llegar a más mercados o a estabilizar más un negocio de carnes, no descuidando ni la calidad ni la adaptación. Ok, Sebas, digamos que con toda esta información que nos regalas, si fuéramos a hablar de rendimiento y sabor, es decir, me estoy yendo al lado del parrillero. Del parrillero, sí. Si estuviéramos hablando de rendimiento y sabor y tuvieras que escoger, basado en esto que nos acabas de mencionar, ¿qué raza escogerías? ¿O dónde inclinarías tu selección? Particularmente por lo que me gusta a mí me gusta la carne de Brangus. ¿Por qué me gusta la carne de Brangus? Porque un Brangus muy bien seleccionado, ¿cierto? Digámoslo en un porcentaje racial idóneo, tiene un porcentaje de grasa ideal y de marmoreo. Cuando ya se lleva 100% al Angus y si adicional, digamos, lo que se le dan dietas de manejo, son carnes que para mi gusto son carnes que tienen un sabor más a fritura, más a, pues, digámoslo, desde una perspectiva ya moderna, de un sabor grasoso o oleoso. Particularmente no me gusta. El Brangus es como el equilibrio entre el no tener, abro comillas, nada, porque sí tiene el Brahman, como hablábamos ahora, y el Angus, y ese mix genera un sabor, a mi juicio, muy intenso, y si se trabaja en pastoreo, si son novillos con un muy buen proceso de sacrificio, maduración y por supuesto cocción, va a ser una experiencia, la verdad, muy agradable al paladar. Aquí voy a hacer un clip, primer plano, listo. Muchas de las personas que nos ven aún no nos siguen. Para que ustedes no se pierdan ninguna de la información de valor técnico de todas estas charlas, suscríbase al canal, active las notificaciones y si tiene alguna duda nos pregunta aquí abajo que con toda seguridad se lo vamos a responder. Volvamos. Vamos a hablar en este momento entonces, Sebas, después de haber hablado de sabor, de rendimiento, vamos a hablar un poco de algo que contrasta y genera como como una rivalidad, Sí. pero es un tema de gustos. Sí. Porque, digamos que en Colombia vemos mucha ganadería que sigue consumiendo pasto, o sea, es muy natural la ceba, la crianza, versus una ganadería que muchas veces termina grano, con suplementos y con todo lo demás. ¿Cuál es esa característica que resaltamos desde la cría en lo natural de lo que ustedes hacen? Digamos lo que la tendencia, Juangui, a nivel mundial, por las mismas limitaciones de área, ¿cierto? Es decir, como yo siempre digo, tierra no produce el más. Es decir, de todo lo que tú quieras, el mundo produce. Te puede producir desde algodón, pasando por maíz y pasando por carne, ¿cierto? Pero tierra no hay más. En el mundo, al tener limitaciones de tierra, ¿cierto? O ser una tendencia hoy, digámoslo, en áreas grandes, todos los países
o los países que producen la mayor cantidad de volumen de carne en el mundo, para optimizar las áreas, lo que hacen es que terminan los novillos en feedlot o áreas muy reducidas, ¿cierto? Con dietas muy agresivas, con dietas que generan mucho engrasamiento y generan unas altas ganancias de peso. Pero ahí se contrasta con, digámoslo, como hablamos ahora, con lo natural, ¿cierto? Es muy diferente un novillo en un feedlot, 500, 1000, 2000, 3000, 10.000 novillos en un área de 5, 6, 7, 8 hectáreas, donde no se pueden ni mover, donde no tienen, por muchas condiciones que le den, no son sus condiciones naturales. En Colombia es diferente, en Colombia aún está en un muy alto nivel la producción de ganado a pasto. Para mí eso es una oportunidad que tiene Colombia grandísima en el corto mediano plazo en mercados internacionales de valor agregado, porque la tendencia mundial es a producir carne a pasto, carne feliz, carne donde el animal esté como lo ven ustedes acá atrás en el video, un animal que está completamente en confort, donde tiene sombra, donde tiene comida, donde está con su cría, donde está con su madre, o donde no tiene ningún tipo de estrés. Eso de cualquier punto de vista con seguridad se tiene que ver traducido en calidad, y el sabor que se genera es un sabor, la verdad, totalmente diferente. Este tipo de carne en el mercado mundial está mucho más top que la Prime, o que inclusive la Choice está más abajo, pero que la Prime o con una Certified Angus Beef. Y el mercado colombiano va en contravía, quizás muchas veces por tendencias, si yo consumo algo americano es mejor, pero realmente la calidad de la carne colombiana en el mundo hoy está reconocida como una de las mejores carnes. Perfecto, Sebas. Vamos a hablar de un tema que es cría, levante y ceba. Un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, porque finalmente ahí es donde suceden muchas cosas de lo que pasa en un plato. Es decir, lo que llega a un plato es lo que sabemos en sabor, pero lo que pasa detrás la gente no lo tiene en la concepción. Correcto. Hablemos de cría, levante y ceba. Hablarnos un poquitico de esa historia que sucede en la ganadería desde el principio. La carne que ustedes se comen o que nos comemos nosotros, los apasionados de la carne, no aparece de la nada, ¿cierto? Sino que detrás de ella viene un proceso, ¿cierto? El proceso arranca con el nacimiento del individuo, sea macho o hembra. Normalmente nuestra empresa tiene una identificación, un ID, una cédula de ciudadanía. Con esa cédula de ciudadanía el animal se va yendo en una etapa que se llama cría, ¿cierto? En donde tiene a su madre cerca, al ser un mamífero lacta, y por un periodo de X está al lado de su madre. Posterior a esto se genera algo que se llama el destete o el desmadre, en donde se le quita a la madre, pero con unos procesos para evitar el estrés bastante importantes que van desde nutrición, confort, medicamentos y demás. Posterior a ello empieza algo que se llama el destete, como le dijimos, lo acabo de decir, qué pena, y inicia la etapa de levante, en donde, como jocosamente lo digo, pasamos a la adolescencia, en donde somos grandes y no sé si sea grosería, grandes todavía no, barrosos y perdón, nalguichupados. Entonces editamos. No. Y ahí nos vamos para adelante y empezamos hasta, digámoslo, los 350 kilos, y si ahí se inicia el proceso de engorde. O sea, si te entiendo, hay una conformación muscular que apenas está empezando a crecer. Más ósea que muscular. Más ósea que muscular. Sí. Listo. Porque la muscular viene en la siguiente etapa que nos vas a contar. La muscular viene en la siguiente etapa. Cuando vemos ahorita que pasaba al toro, sí, que ojalá sí nos lo pudieran pasar para ver algunas definiciones desde la cría. ¿Por qué no hablamos un poquitico de capacidad? Aprovechamos que llegó el toro y vamos y lo vemos. Claro que sí. Listo. Sebas, aquí hay una pregunta que yo hago. Este animal es largo, obviamente tiene una capacidad en temas de costilla amplio. Hablemos un poquitico de eso y qué le aporta esto realmente a la descendencia y a la cría. Claro, mira, como usted, pues como digamos lo que lo pueden ver en la imagen, ¿cierto? El toro que ven acá es uno de los mejores exponentes de la raza a nivel nacional, y creería yo que a nivel mundial es un toro bastante importante. Es un toro
que es muy largo, ¿cierto? El largo que nos da los cortes de harto valor están ubicados en el lomo, ¿cierto? Y si puedes inclinar un poco la cámara hacia ver el lomo del animal o del frente de él, ¿cierto? Pueden ver no solo lo largo, sino la amplitud, ¿cierto? Acá en cada uno de estos, el toro tiene un lomo. Esto se lo transmite a su descendencia, ¿cierto? Generando en ella, más allá de un rendimiento en canal alto o un rendimiento en cortes finos altos, da un rendimiento en cortes finos mucho mayor a un bovino Brahman, ¿cierto? Adicional, da un volumen importante, como ya si lo podemos ver en el tren, para hablar en un lenguaje más común, en el tren trasero, ¿cierto? En donde ven que el calzón del animal, ¿cierto?, baja y es mucho más pronunciado, ¿cierto? Al ser más pronunciado, en esta ubicación se encuentran la gran mayoría de cortes finos, cosa diferente en otro tipo de animales más vocíndicos. Y la cobertura de grasa, al ser más alta, le da un poco de sabor y le transmite al índicos, que es bajo en contenido de grasa, un poco de grasa. Ese es el individuo que ustedes nos acompañan y ven acá en este momento. Sebas, un animal, cuando estamos hablando, obviamente aquí estamos hablando de genética y de los padres, digamos, de cierta manera, de la raza. ¿Cuánto tiempo se demora un animal en llegar a un nivel de sacrificio? En nuestras explotaciones, en años buenos y en años malos, hemos sostenido una media de, en machos, 28 meses con 500 kilos, ¿cierto? Y va en línea totalmente con lo que hablábamos en estos días. No son los individuos de mejor calidad ni los individuos de menor calidad, sino que es una media con una data que hoy puede superar los 30.000 individuos evaluados. Sebastián, hablamos de cría, hablamos de levante, íbamos hablando de que había evolución, digamos, ósea, sí. Y posterior a eso viene el desarrollo muscular. Ahí estaremos hablando de la etapa de levante. En el desarrollo óseo estamos hablando de la etapa de levante y demás. Ok, sí, levante y viene la ceba. El engorde o ceba. En esta etapa ya el individuo, digámoslo, generó todo su desarrollo óseo y lo que viene es el desarrollo muscular, ¿cierto? En donde requiere de pasturas con contenido proteico mucho más alto, ¿cierto? Para poder generar no solo la cobertura grasa, sino también todos los días más músculo. Esta etapa es estratégica, al igual que todas, pero en esta influye mucho la calidad de la carne, porque si yo le doy una muy buena finalización con unas muy buenas praderas, con un muy buen suplemento mineral, y adicional a eso le doy lo que para nosotros es más importante, que se llama el confort del animal, el producto que vamos a obtener es un producto totalmente diferente, con ese sabor que a nivel mundial es conocido, con ese sabor a pasto típico, no graso, no oleoso como hablábamos ahorita, sino un producto con altos contenidos de omegas 3, omega 6 y adicional a eso, más saludable para nosotros como seres humanos. Sebas, ahí voy a hacer un paréntesis en lo que hablas de oleoso, y es que yo he percibido particularmente que los cortes con exceso de marmoleo, muchos tienen más grasa que inclusive músculo, sí. Al final se vuelven empalagosos, porque siente uno que la boca termina absolutamente invadida de grasa, y hay mucha ausencia de esa acidez que tenemos genéticamente, digamos, desarrollada a nivel de palatabilidad. Sí, es algo que, dado las mismas condiciones de finalización, ¿cierto? Lo que se produce en el animal realmente no es lo que se busca en la ceba, que es el músculo, es que lo que alimenta es el músculo, Juan, lo que no alimenta es la grasa. La grasa en el mercado mundial tiene precios muy bajos, la proteína, que es la carne, tiene precios muy altos, entonces tú estás pagando por un producto que tiene más grasa, que en el mercado mundial es más económico, que por un producto que tiene más músculo. O sea, la lógica te lo dice, ¿qué es mejor? Está inverso, y esta mañana venía camino acá escuchando un podcast
y escuchaba hablar un experto en temas cárnicos y decía algo como: el mercado se llenó de una cantidad de imágenes de lo que obviamente nos quieren mostrar las redes sociales en términos de grasa infiltrada, pero que realmente eso es el 3 o el 5% realmente de lo que digamos en características prime se da, y obviamente ahí para abajo hay mucho, pero digamos que no es lo habitual encontrar siempre todas esas grasas infiltradas que hemos visto, esos músculos infiltrados que hemos visto en las redes sociales, que es lo que nos quieren vender. Así es. O sea, nosotros en este momento el mercado colombiano está en contravía del mercado mundial o del mercado o de los mercados de más alto valor en el mundo. Todos los mercados de más alto valor en el mundo, ¿qué quieren? Quieren una carne más limpia, una carne más sana de grasa y una carne de animales felices. No solamente pasa en el huevo, como lo conocemos coloquialmente, sino que también pasa en los bovinos. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere el mundo civilizado? Vacas que estén tranquilas, vacas que estén en su zona de confort máximo, a pastoreo y demás, y por eso están dispuestos a pagar. Y en los bovinos, a diferencia de otros individuos, el producto es diferente porque tiene más músculo y menos grasa. Y ese sabor grass-fed, que a nivel mundial se conoce como grass-fed, todos los días en los mercados está muy por encima del valor inclusive de una misma carne prime. O sea, Sebas, podríamos decir que en términos generales, cuando estamos hablando de mayor marmoleo o niveles excesivos, pues digamos estándares altos de marmoleo, estamos hablando de mayor confinamiento, mayor estrés animal, podríamos decir, no sé, me atrevo pues a hacerlo como pregunta. No, es una realidad. Y estaríamos sacrificando sabor, porque siento que el balance entre el sabor y la terneza que da ese animal que no se está moviendo, que no está teniendo un desarrollo muscular alto, está impactando el sabor, ¿o no es así? Desde mi perspectiva, sí, y mi gusto personal, y no lo digo yo, lo dice el mercado mundial. Los mercados más exigentes lo que quieren es eso, ¿cierto? Entonces, si los mercados más exigentes lo que quieren es eso, lo que están pagando es más por eso, significa que tiene mayor calidad. Ok, Sebas, hay un tema que se ha vuelto de cierta manera tabú, y vuelvo como a ciertas razas y ciertos tipos de productos donde hay temas de hormonas, de crecimiento, de desarrollo, ¿no es cierto? Desde tu punto de vista de criador, ¿qué nos puedes decir del tema de aplicación de hormonas en el ganado? En el mundo de la sostenibilidad hay un renglón que se llama el renglón financiero, ¿cierto? Pero en ese renglón financiero es una de las decisiones más difíciles de tomar, el tú sacrificar productividad, sacrificar utilidades inicialmente, mientras que generas ese cambio en esa cultura, ¿cierto? Porque un animal que tenga dentro de su plan sanitario o plan médico, para que hablemos en un lenguaje, como he tratado de venir hablando, más común, si incluye hormonas, pues va a tener mayor ganancia de peso y lógicamente paga el valor del medicamento. Pero cuando tú cortas esa decisión y dices no vamos a ponerle hormonas a los ganados, vamos a dejar que ellos se comporten de una manera natural, sacrificas recursos mientras que empiezas a desarrollar ese mercado, porque todo ese tipo de hormonas cada día en el mercado mundial están más restringidas. El mercado colombiano aún no ha puesto muchas regulaciones, pero con seguridad que en el corto plazo van a ponerlas, porque hay muchas de ellas que son nocivas para el ser humano. En nuestro caso hemos tenido un compromiso bastante importante con el hecho de negarnos a incluir en nuestras explotaciones, en los planes sanitarios, ese tipo de hormonas. Y más allá de las hormonas, también respetar los tiempos de los medicamentos, porque cada uno de los medicamentos tiene situaciones o tiempos de retiro para que no se transmitan al ser humano. Ese tipo de individuos que tienen ciertos tratamientos salen, digámoslo, de nuestro programa de calidad de carnes e independiente de su raza, se comercializan en otro tipo de categorías o en otro tipo de mercados muy diferentes a nuestras tiendas de carne.
Ok, muy bien, Sebas. Muchas gracias por esa explicación tan completa. Okay. Vamos a hablar ahorita un poquitico de qué pasa en la finca, porque Sí. muchas personas no, digamos que uno va normalmente a una finca ganadera y normalmente uno ve simplemente el ganado pastando y cree que detrás de eso no está pasando nada. O vamos a la finca y Juan, y pensamos que nada más es la piscina, como yo le digo a mis Exactamente. amigos, porque mis amigos me dicen, no, vos vivís muy bueno y vivís sabroso porque vivís en la piscina, y yo les digo, no, es que a mí me gusta más estar montado en el caballo, estar caminando, estar viendo nacer terneros, que los atiendan los vaqueros, y la verdad es algo muy diferente a lo que tradicionalmente se conoce como finca. Ver ordeñar las vacas es diferente. O sea, ¿qué rol cumple dentro de todo esto, Sebas, la cantidad de empleo que genera de cierta manera el tema ganadero? La ganadería genera empleo, quizás es un tabú que no se genere. Nuestra compañía actualmente maneja alrededor de 200 empleos directos más los indirectos. Y adicional a eso... En finca, hablando fincas, también de, no, en de fincas, restaurantes, en fincas, solo fincas. Solo fincas. Y ese empleo es un empleo el cual hemos tratado a lo largo del tiempo de brindarlo de la mejor calidad, con las mejores condiciones. Y se genera el empleo, se genera el desarrollo de la región, porque la ganadería todos los días, por lo que hablábamos ahora, está siendo desplazada a zonas más rurales o más distantes de cascos urbanos. Y esa distancia, digamos lo que las oportunidades en esos segmentos todos los días son más bajas, pero por eso lo atamos a nuestro plan de sostenibilidad que más adelante vamos a hablar del tema. Súper, Sebas, qué bueno eso. Vamos a hablar un poquitico de bienestar animal, producción sostenible, bienestar animal, rotación de potreros. Háblame un poquitico de qué beneficios trae para el resultado final que encontramos en las carnes de Más Finca, todo el tema de producción sostenible, ver sobre los métodos tradicionales de producción. Así es, cuando vos negas dentro de una producción, digámoslo, ciertos tipos de factores que van en contravía de una producción normal, como lo es el confinamiento, como lo es incluir dietas diferentes, como lo es incluir hormonas, tenés que empezar a desarrollar algo diferente que compense esa variable del triángulo de sostenibilidad que es la económica. Entonces en la compañía nos hemos enfocado mucho en de qué manera mejoramos y optimizamos día a día el pastoreo, ¿cierto? Y el pastoreo desde nuestro punto de vista es crucial para producir una muy buena calidad de carne. El manejo de rotaciones, el consumir el pasto en el momento ideal, en que el ganado no necesita no solo tener pasto, sino tener sombra, tener confort, tener agua, tener muy buen suministro de sal mineralizada que le ayude a equilibrar toda esta dieta, para poder que todas las otras decisiones que van de la mano de no poner hormonas, de lo que decíamos, no afecte la variable sostenibilidad. Sebas, en el tema del agua me surge una pregunta, y en muchas ocasiones en los talleres y en los cursos que dictamos la gente nos pregunta mucho, y es la diferencia entre el agua estancada y el agua corrida. ¿Vos qué pensás de esos dos tipos de hidratación en el animal? El bovino de por sí, digamos, lo que requiere dentro de su dieta un alto contenido de agua. Y una de las inversiones más importantes que, digamos, lo que cualquier hato ganadero en Colombia pensaría hacer debe ser un acueducto con un agua de buena calidad. El darle a los bovinos agua estancada genera en ellos un alto contenido de ectoparásitos o de parásitos internos y de todo tipo que van en contravía totalmente de la producción. Y no solamente de la producción como tal del individuo, sino de su ganancia de peso y calidad de carne. Entonces tener un agua de buena calidad es estructural, más allá que si sea corriente o sea de acueducto, porque la estancada sí lógicamente tiene condiciones muy bajas de calidad. Hay veces necesarias, porque también hay hatos que no permiten otro tipo de cosas, son inversiones muy grandes, pero la mejor es la de acueducto y con muy buena, digámoslo, prueba de calidad. Ok, Sebas, hablemos un poquitico de procesos de bioseguridad y sellos de calidad. Es un factor que a veces nosotros, el consumidor, y lo hablo desde la óptica del consumidor, no valoramos. A veces pensamos que es igual comprar una punta de anca en un lugar A que comprar una punta de anca en un lugar B, o comprar un solomito en un lugar A en un lugar B, o digamos, independiente
cuál sea el corte, pero pensamos que es exactamente lo mismo. Sin embargo, suceden muchas cosas entre un punto A y un punto B cuando las certificaciones existen. Ahorita me hablabas un poquito de temas de predios, buenas prácticas ganaderas, registros de plantaciones en predios para el consumidor final. Háblame un poquitico de esas certificaciones y el valor que ustedes han encontrado dentro de ellas. Okay. Digamos lo que hace 20 años, Juangui, dimos inicio a un proceso de decir de una manera más certera o darle una seguridad al consumidor diferente a yo decirte a ti que hacemos esto, de buscar certificaciones no solamente a nivel nacional sino en el mundo de, hey, venga, Más Finca lo que está haciendo en sus fincas es así. Para ese momento, entonces teníamos determinados procedimientos internos de compañía y nos fuimos a indagar en el mercado nacional quién nos puede validar que lo que nosotros hacemos en las fincas estaba bien hecho y eran unas buenas prácticas ganaderas, ¿cierto? Encontramos en el ICA en ese momento un ECO, para ese año se estaba desarrollando ese programa y certificamos todos nuestros predios en buenas prácticas ganaderas. Esas buenas prácticas ganaderas lo que le brindan al consumidor desde una perspectiva de garantía o experiencia es que el bovino o la carne que ya en su momento se están comiendo es una carne que surgió posterior a realizar un muy buen proceso con una serie de lineamientos que dan como resultado un producto de mejor, no solo calidad, sino de un mejor proceso y en donde el animal tuvo las mejores condiciones, no solamente de pastoreo o no solamente de vida, sino administrativas, que dan una muy buena calidad. Entonces, ahí empezamos a trabajar en eso, logramos obtener el sello de buenas prácticas ganaderas. Lógicamente, nuestros predios cuentan con todas las certificaciones o avales básicos dentro del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y adicional, porque siempre quisimos dar más, por cada uno de los bovinos que sacrificamos o que faenamos, llevamos a la adultez 2 especies o 2 árboles de especies nativas, como te lo mencionaba al inicio. Actualmente contamos con cerca de 1.200 hectáreas en reserva totalmente natural, inscrita ante todos los entes territoriales que lo vigilan en las diferentes zonas del país donde nos ubicamos, y en estas, adicional a tenerlas, ¿cierto? Porque son, para que ustedes dimensionen, una finca promedio en Colombia son 30 hectáreas, y Más Finca cuenta con 1.200 hectáreas en reservas totalmente nativas, algunas de ellas construidas o sembradas por nosotros mismos. Y en ellas también, esos mismos predios donde están ubicadas estas áreas de que estamos hablando, en ellas tenemos convenios con las diferentes CAR para que sirvan como predios liberadores de fauna. Entonces en ellas han liberado pumas, boas, tortugas, de todo ese tipo de animales, digámoslo, regresando un poco lo que por años quitaron nuestros antepasados. Sebas, ahí digamos que me conecta mucho. En estos días escuchaba un podcast también, soy muy fanático de los podcasts, y escuchaba a un especialista hablando de que hay una calidad directa y una calidad indirecta. Entonces, cuando hablamos de calidad directa tenemos lo que es sabor, terneza y lo que podemos percibir, pero hay una calidad indirecta que probablemente el consumidor no es, que es eso que nos estás contando. Es sostenibilidad, es compensación de medio ambiente, y eso también hace parte de la calidad. O sea, yo creo que ustedes en ese sentido, me permito decir que se han ido pasos más adelante y de entender la calidad de una óptica diferente, que no es solamente el sabor que tenemos en la mesa, sino, según lo que me estás contando, es también entender que detrás hay una responsabilidad digamos, del ecosistema, de las comunidades, de lo que sucede alrededor, y que finalmente eso también haría parte de la calidad. Así es, así. Inclusive me trae a colación una historia muy, pues que la recuerdo mucho en lo que llevo en la empresa, que fue más o menos hace 10 años que decidimos empezar a investigar acerca de los bonos de carbono en ganadería, ¿cierto? Que en los bonos de carbono en ganadería no es nada diferente. Yo no tengo sino una planta que es pasto y bosquecitos por todas partes, pero necesita el mercado, la comunidad europea necesita, para compensar sus emisiones de bono de carbono, empezar a comprar bonos de carbono. Y
y empezamos a trabajar en eso, en el proyecto de certificar con Icontec que nosotros teníamos a través del pasto y a través de los árboles de nuestras explotaciones ganaderas una capacidad muy importante de comercializarlo. En su momento recuerdo que varios compañeros o amigos, digamos lo que de cierta manera me miraban como el loco que va a hacer esto. Y empezamos a trabajar y unimos un grupo de amigos ganaderos y con ese grupo de amigos ganaderos hace 10 años vendemos bonos de carbono, en donde en su momento el proyecto nos costó más de lo que vendíamos. Pero hoy en día, debido a los cambios, pues en ese momento un bono de carbono, por dar un ejemplo, valía $1, hoy vale 10 pesos. Hoy en día es uno de los ingresos importantes en ciertos centros de producción nuestros. Y todos los días se proyecta para generar más. Anteriormente nos excluían muchas áreas, hoy más, y fuimos pioneros en eso. Sebas, vos que has estado tan de cerca, y para ir cerrando este podcast el día de hoy, que ha estado bastante interesante y muy potente, ¿cómo has empezado a ver la transformación de un camino que ustedes han recorrido ya desde hace muchos años? ¿Cómo has empezado a ver la transformación de la ganadería en Colombia versus lo que está pasando en países como Sudamérica? La ganadería en Colombia, Juangui, ya hoy en día es un mercado totalmente globalizado. Cuando yo estaba joven o más pequeño, de 20 años, el precio del ganado estaba regido por la feria de ganado. Sentir viejo. Que cuando estaba joven. Bueno, hace unos años el precio de los ganados gordos en Colombia estaba regido por la Bolsa Nacional de Ganados, que era la Feria de Ganados de Medellín, o en el caso de Bogotá, el frigorífico Guadalupe. Hoy en día Colombia ya está totalmente globalizado, a pesar de las restricciones de la carne, de acceso de la carne colombiana a ciertos mercados. El precio de la carne en Colombia está totalmente regido por el mercado de Brasil y Sudamérica o los principales países, porque gran parte del producto o de la carne que hoy producimos o de los ganados está destinada a los mismos mercados de ellos. Seba, yo tengo una última pregunta antes de cerrar y es la siguiente. Desde tu óptica, opinión personal, Sí. ante la fuerte o el gran despliegue de mercadeo que se viene haciendo de la carne importada en nuestro país, Sí. si tuvieras que darle 2 consejos a 2 ganaderos que están arrancando o que tienen su hato para empezar a buscar una competencia futura de cómo obviamente afrontar esto que es una realidad hoy, Sí. y es la llegada de carne importada al país, ¿cuáles serían 2 consejos que le darías a un ganadero que está arrancando en sus procesos productivos? Lo primero y más importante para mí siempre ha sido algo que se llama el recurso humano. Más allá de la tierra, más allá de la raza. Cualquier tipo de compañía o cualquier tipo de empresa, sin los seres humanos no es nada. Tienes que conseguir gente, como hablábamos al principio, de gente apasionada por lo que hace, gente que se levante con ganas de trabajar, con demasiados deseos de hacer bien hecho su trabajo, e inmediatamente los resultados van a cambiar. Esta respuesta quizás hasta la deberíamos de aislar porque es un poco filosófica, sí. Pero vamos a los 2 puntos básicos. Primero es buscar una muy buena genética y segundo buscar lograr a través de procesos de producción diferentes valor agregado, porque el mercado mundial todos los días va a querer comprar más caro algún producto que tenga una historia cierta, veraz y real detrás. Sebas, digamos en la oportunidad de todo este tema de la ganadería y digamos que hemos tenido un acercamiento como a esto, algo que yo he percibido desde una óptica distinta, vuelvo y repito, desde un consumidor, el reto que tiene también hoy de pronto el ganadero, pensaría yo, que no está metido en la especialización, en mejorar sus procesos, es, vos decías algo muy clave, el mejorar la genética. Sí. Y la genética finalmente es la raíz de donde arranca todo. O sea, si yo puedo tener un muy buen proceso de levante, puedo tener un buen proceso de ceba, pero si genéticamente mis animales no tienen esa codificación o esa planeación que estoy buscando, el resultado no va a ser. Al final es que estos son seres, o sea, son seres vivos. Y si yo no tengo un 360 cebas, probablemente no logre los objetivos si en alguno de estos eslabones
estoy fallando. Quizás hablaba con Rafa en estos días yo de, venga, si nosotros, más finca, con todas las variables medianamente controladas del producto que brindamos en nuestra mesa, de manera, digámoslo, ocasional tenemos situaciones que nos generan oportunidades de mejora. Ahora, ¿qué se puede esperar de compañías que no puedan tener todo, cierto? Porque la carne sigue siendo, ese novillo o ese toro que ustedes ven ahí es uno, pero el otro es diferente y el otro simplemente puede ser que en el transporte se enfermó o se cayó y esa calidad de carne es diferente. Y si vos con todos los procesos tenés medianamente controlados, tenés inconvenientes, ¿cierto? Y medianamente lo digo, pues puede ser que lo tengamos mucho, pero siguen siendo individuos. Y en un individuo, un lote tiene 14 individuos, 10 lotes tienen 140 y cada uno de esos 140 es un mundo. Y así vos sepas todo, tenés inconvenientes. Ahora imagínate el que no sepa todo y que no mida data y demás, qué cantidad de problemas puede llegar a tener. Claro. Sebas, vámonos a cerrar este capítulo con unas preguntas. Y vamos a ver usted qué me responde. Listo, hágale. Sin pensarlas. Sin pensarlo. Listo. ¿Raza preferida? Volver a hacer. ¿Cuál es tu raza preferida? Mi raza preferida, el Brangus. Brangus, Sí. bien. Porque hay Angus rojo y Angus negro. Brangus rojo y Brangus negro, pues básicamente la única diferencia es el pelaje, más que la parte productiva. Nuestra empresa particularmente se ha enfocado más en el negro. La razón, la N de individuos que hay de negro versus de rojo y el avance genético, a pesar de que el Brangus rojo y el Angus rojo en los últimos años se ha desarrollado bastante, ¿sabes? Ok. ¿Corte preferido? Chata, Chata. ¿Término preferido? medio, ¿Y acompañante preferido? mi esposa. No. Bueno, aquí nos vamos con este podcast, cerramos este capítulo del día de hoy en una conversación bastante nutrida, mucha información. Creo que de aquí pueden salir otros 5 capítulos con mucho valor de contenido, pero hoy queremos agradecer mucho a Sebastián por obviamente haber traído todo ese conocimiento. Muy seguramente vamos a seguir hablando de todos estos temas tan maravillosos. Al final, alrededor de la carne estamos no solamente parrilleros, cocineros, el sector restaurador, el sector hotelero, en fin, aquí convergen una cantidad de sectores y no se les olvide que el origen importa y mucho. Yo creo que el resumen de este círculo de capítulos que venimos grabando en esta serie es que el origen importa. Al final, ahí es donde comienza la historia de sabor. Estamos de acuerdo. Lo que haces es lo que marca la diferencia en lo que produces. Recuerden seguirnos en este podcast, suscríbase, aquí está la campanita, hay muchos más capítulos, quédense viendo, hay mucha información. Si tienen preguntas o inquietudes, aquí abajo no las dejan, que con todo gusto se las vamos a responder. Sebas, muchas gracias. A ti, Juanqui, por la visita. Gracias. Que estés bien.